Y lo adelantábamos al inicio del programa. Vamos a estar con el arquitecto Andrés Bortagaray, un gran amigo con quien nos conocemos desde el año 2009. Arquitecto de la UBA, posgrado de la Escuela Nacional de Administración de Francia, doctorado en ordenamiento urbano y geografía en París, la Nouvelle Sorbonne, presidente de la Fundación Furban, además investigador de la cátedra Michelin de Movilidad en el año 2022. Y entre todos sus largos pergaminos, también es director del programa de posgrado en diseño y gestión de ciudades inteligentes e inclusivas de la FADU y de la UBA. Estamos en contacto de la mano de nuestro operador con el arquitecto Andrés Bortagaray. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Uy, qué gran placer. Qué buena que es la tecnología cuando funciona, ¿eh? A veces funciona, sí, muy bien. Bueno, ¿y a dónde vamos con las ciudades, Andrés? Contanos un poquito. ¿Qué está pasando con la descentralización, el planeamiento estratégico, el transporte? ¿Cuál es tu mirada? ¿Hacia dónde está yendo la humanidad urbana? Bueno, creo que no hay una dirección única, ¿no? Que cada ciudad va tomando un poco su rumbo. Sí, hay algunas tendencias comunes. Eh, en mi caso he tenido oportunidad de tener mucho intercambio con Rosario y hemos seguido mucho la descentralización. Venían en la época de Hermes Wiener y Miguel Lipzig, cuando nosotros estábamos con ese tema en Buenos Aires y el armado de los distritos, la integración metropolitana, me parece que son formas de agarrar las distintas escalas territoriales muy interesantes, que tengo entendido que después la llevaron a la provincia, ¿no? Y creo Tuvimos, que hoy... Perdón, dale, por favor. no, tuvimos en el programa a la arquitecta Alicia Pino, que hoy es concejal en la ciudad de Rosario, justamente por el Ajá. Partido Socialista, que nos comentó algunas publicaciones que se hicieron en su momento en algún congreso en Curitiba, donde se planteaba todo este proyecto de descentralización y lo beneficioso que había sido efectivamente, ¿no?, para la ciudad de Rosario. Buenos Aires también Sí, está descentralizada, ¿no? está descentralizada en algún momento. Bueno, hay diferencias geográficas, ¿no? Rosario tiene una, eh, una superficie casi más grande que la de Buenos Aires, pero tiene una zona que no está totalmente urbanizada dentro de los límites de la ciudad. Y Buenos Aires sigue muy urbanizada más allá de la ciudad. Y por otra parte, en la constitución de la ciudad estaba que las comunas fueran electivas y unidades, digamos, con un cierto nivel de autonomía política. Creo que están un poco a mitad de camino, digamos, ¿no? Que no terminan de tener la fuerza que les da una personalidad propia, ni tampoco administrativamente se han terminado de desarrollar. Creo que sí son puntos de contacto interesantes, pero sobre todo lo que tenemos pendiente en el caso de Buenos Aires es algún tipo de articulación metropolitana, una estrategia espacial que pueda abordar los problemas comunes a Buenos Aires y 40 municipios de la región metropolitana, y no tenerlo hace que todas las soluciones tengan que pagar un costo de atomización, de falta de articulación y que se postergue la solución de los problemas. Es decir, Andrés, que sale caro no ponerse de acuerdo, ¿no? Por supuesto que eso no quiere decir que tengan que estar alineados políticamente. Si uno mira nuestro caso que conocemos bien de París, la región Île-de-France y la ciudad de París, la mairie de París, tienen conducciones políticas opuestas, digamos, en muchos sentidos, coincidencias democráticas, pero orientaciones políticas muy divergentes, y sin embargo, bueno, están obligados a tener que encontrar los canales de diálogo y de puesta en común. A veces han ido a los tribunales por distintas cosas, no es que ha sido fácil, pero sí es
han creado nuevas instancias como la Metropole del Gran París, que agarra una parte, pero creo que el dato de que hay conducciones políticas distintas no es una excusa válida para decir que no puede haber articulación. Hay que hacerla y hay que llevar las diferencias políticas democráticamente adelante con todo eso. Andrés, vamos a recordar que París tiene 20 distritos donde se elige un maire, un intendente en cada uno de esos 20. Luego hay un intendente mayor. Rosario tiene 6 distritos, no son electivos. El intendente nombra 6 administradores, por decirlo de Claro. alguna manera. Y no recuerdo la situación de Buenos Aires. ¿Nos las No, en contás un Buenos poquito? Aires hay 15 comunas que son electas, pero tienen una autonomía, como te decía, un poco relativa. En el caso de París, además, estás hablando de lo que dicen París intramuros, ¿no? Que son unos 2 millones de habitantes en 100 kilómetros cuadrados, pero después la metrópoli, lo que es la región Île-de-France, son unos 12 millones en una superficie bastante mayor, por eso decía que, y además, bueno, hay 1.200 comunas, hay 7 departamentos, hay todo, y hay la metrópole, ¿no? Hay todos los cruces administrativos y políticos que uno se puede imaginar, y bueno, y con esa complejidad hay que encarar, ¿no? En Rosario creo que es interesante también el intento de creación de un ente metropolitano que han hecho con las comunas vecinas, que obviamente que no resuelve los problemas completamente, pero es un paso. Y bueno, hay que estar estudiando atentamente de un lado y del otro qué tipos de innovaciones se van haciendo, ¿no? Y por supuesto cómo se anticipa el crecimiento metropolitano, cómo se dan soluciones de movilidad, cómo se satisfacen los equipamientos, las necesidades de vivienda, la integración social. Bueno, no vamos a entrar con toda la lista de tantas demandas que hay, pero sí está claro que hay que tener articulación si queremos estrategias exitosas. Andrés, viste que Rosario tiene una gran cantidad de bicisendas, ¿no? Es una de las ciudades que Sí, más desarrolló ese proyecto. Llegó la bicicleta para quedarse entonces, ¿no? En Buenos Aires también. sí, todavía en nuestras ciudades se da creo que es una muy buena tendencia. En algunos lugares nunca se la dejó de usar, pero por razones un poco más sociales, pero que vuelvan a los centros de las ciudades con lugares de circulación protegida es es una tendencia también en América Latina y en el mundo. Sin embargo, en nuestras ciudades todavía crece el uso del auto. Si uno mira la región de París y el de France, el auto cae en- a favor del crecimiento de la oferta de transporte público. Es verdad que también con una mejora de la oferta muy importante, ¿no? Ahora está en plena construcción eh, el Grand Paris Express con 200 kilómetros de una doble orbital, 68 estaciones, una parte ya se inaugura para los nuevos Juegos Olímpicos, una extensión de las 14 líneas de metro que existen, pero el auto cae y el transporte público sube. Por esta fundación que mencionabas, estuve estudiando también en profundidad el caso de Tokio, y Tokio tiene una participación mucho más alta de la bicicleta que nosotros y mucho más baja del auto, a pesar de ser una ciudad en un país rico. Bueno, se mueven de otra manera, van a la escuela de otra manera, y creo que los pasos que nosotros damos, que todavía son tímidos, podrían ir con mayor profundidad si acompañamos también de otras decisiones y de otras medidas, de otras inversiones y de otras elecciones de sociedad. Claro, ¿no? Es como que hay mucho cultural, Andrés, porque países ricos, como en este caso estabas mencionando Japón, son más austeros para movilizarse que otros países que tienen crisis económicas recurrentes como nosotros y tenemos, especialmente en el interior, un gran problema para mantener un transporte sin subsidios, ¿no? Viste que cuando el transporte público carece de subsidios se arma un problema enorme. Por supuesto, ¿no? En el interior y en la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires también. Es verdad que en muchas partes del mundo
hay una justificación económica para que la externalidad positiva que tiene el transporte público en lo económico, en lo social y en lo ambiental sea reconocida y se asignen recursos públicos. El tema es en qué proporción, en qué medida, con qué criterio de justicia federal, eso por supuesto. Pero también si uno mira el caso de Tokio es muy interesante porque ellos tienen un operador del transporte público que al mismo tiempo se encarga del desarrollo urbano y que permite que puedan tener fondos para invertir en el transporte público que salen de la propia urbanización. Entonces, no le tienen que asignar tantos recursos públicos, o le asignan por el rol público que le dan, pero no porque salen necesariamente del tesoro público. De todas maneras, tampoco es cuestión de decir que en caso se puede trasladar automáticamente al otro. Ellos tienen un nivel de densidad muy alto, tienen un 60% de las calles que tiene menos de 5 metros de ancho. El auto no entra directamente en muchos lugares, o es tan caro pagar un estacionamiento que para muchos, digamos, no es una opción. Pero sí es verdad que con 36 millones de habitantes pueden ir de día y de noche con mucha seguridad por toda la ciudad y con un desarrollo urbano bastante virtuoso. Es un modelo distinto. Yo creo que tanto para el interior como para la región metropolitana de Buenos Aires hay opciones mejores que las tendencias de largo plazo en las que estamos actualmente. En Rosario me parece muy interesante el ente de movilidad de Rosario, la gente que han formado, lo que sale de la Universidad del Litoral y que se han potenciado, pero creo que mirando con más perspectiva podemos ver cómo financiar también el transporte público y el desarrollo urbano si los integramos de otra manera, ¿no? Justamente, si no me equivoco, tu último o uno de tus últimos trabajos de investigación aplicada se llama Ganar la calle, compartir sin dividir, ¿no? Bueno, sí, eso ya tiene un tiempito, pero tomaba 11 ciudades de América Latina y es mostrar cómo este elemento fundamental de nuestras ciudades puede ser un espacio público fundamental o puede ser sacrificado para un rol excluyente de circulación de automóviles a gran velocidad. Y que tenemos muchas lecciones para aprender, se ha intentado muchas veces y ha fracasado muchas veces en el mundo querer excluir los otros usos que no sean del auto y bueno, creo que hay mucho para progresar. Eso ya tiene algunos años. En su momento en Rosario se hizo una exposición con debates, participaron tanto el rector de la universidad como autoridades académicas, y creo que a veces cuando se habla de urbanismo se puede volver un poco abstracta la discusión y es bueno volver a algunos de los elementos constitutivos principales como son las calles. Andrés, vos sabés que uno de los temas que surgen a veces cuando se ven mapas del delito en la ciudad de Rosario es que alrededor de las vías del ferrocarril que atraviesan la ciudad hay enormes focos de pobreza y muchas veces coincide justamente, ¿no? La ubicación del delito muchas veces está acompañada justamente de las líneas ferroviarias que atraviesan la ciudad de Rosario, ¿no? ¿Eso vos lo interpretás así? ¿Tenés otra mirada al respecto? Creo que lo que hay en cada lugar, los cruces de información son específicos, pero a veces también pasa en los bajos autopistas, en lugares abandonados. En muchas películas uno ve que esos son los lugares de mayores crímenes, ¿no? Cuando está funcionando el ferrocarril, cuando está urbanizado alrededor o cuando son parques públicos alrededor, en general las condiciones de seguridad son mayores. Cuando está abandonado, cuando se convierte en tierra a veces de nadie, cuando las condiciones de urbanización son muy precarias, a veces eso se asocia con la inseguridad. Como te decía, en Tokio, que es una de las regiones que tiene el área de vías
más densas de las grandes metrópolis del mundo, es al mismo tiempo una de las más seguras. Yo no creo que haya una asociación lineal entre una cosa y otra, pero obviamente creo que si logramos recuperar el ferrocarril, y eso para mí no es una cuestión utópica, si se toman las decisiones adecuadas, eso que describís se puede revertir. Y muchas veces cuando a veces se piensa en qué uso darle a los terrenos vacantes del ferrocarril, se piensa en vender las joyas de la abuela o en tratar de salvar en el corto plazo déficit del Tesoro Nacional con la venta de algún terreno, y no se piensa, como en otras partes del mundo desarrollado, en, en que eso sea parte de lo que se invierte para recuperar el ferrocarril. Si no, nunca nos va a alcanzar el dinero para hacer las inversiones que hagan falta, y creo que de alguna manera o de otra combinar desarrollo urbano, desarrollo del ferrocarril de la mano, desarrollo del transporte público, es la solución virtuosa, y creo que hay muchos modelos del mundo para aprender. Bueno, si no me equivoco, Andrés, creo que el nuevo gobierno laborista en Gran Bretaña se encamina a nacionalizar el ferrocarril. Me parece que algo de eso leí en estos días. Bueno, sí, en Gran Bretaña en un momento hubo una privatización, ya hubo una renacionalización, también con el Metro de Londres se había llamado a una licitación y finalmente ganó la licitación este, la autoridad del Gran Londres como operador, o sea que en cierta medida está en manos públicas. Lo que hubo al final del gobierno conservador que acaba de terminar fue que se desistió de la decisión de invertir en una red nueva de ferrocarriles de alta velocidad entre las grandes ciudades inglesas, y tal vez, bueno, es algo que el gobierno laborista vuelva a discutir con esta agenda, pero tanto los ferrocarriles como el Sistema Nacional de Salud, como algunas de las prestaciones públicas hoy están en la agenda con la discusión no tanto de si es público o privado, sino con cómo se mejora dentro de lo público el servicio. Claro, claro. Cómo mejoramos la eficiencia y la eficacia, ¿no es cierto? Nos decía justamente una colega y amiga que ella toma el tren Rosario, Buenos Aires y de vuelta, y a veces, Sí, perdón, a veces demora de 9 a 13 horas, ¿no? Un recorrido que históricamente se hacía en 3 o en 4, 4 y medio. claro. No, no, claro, tiene razón tu amiga. Creo que ahí es que en algún momento se adaptó la velocidad del ferrocarril de cargas. Eh, si bien se han recuperado servicios de pasajeros, no se los recuperó no con un nivel de prestación del siglo XXI, sino de mitad del siglo XX, digamos, ¿no? Con cosas que ya teníamos adquiridas hace mucho tiempo. Pero bueno, es cuestión también de cómo se administra, de cómo se invierte, de cómo se mantiene y de cómo se lo hace en forma sostenida. En un cierto sentido, hubo renovación de vías, de durmientes, en alguna parte de la infraestructura se mejoró, pero todavía no lo suficiente y no acompañada de un nivel de servicio que permita que se convierta en una opción más atractiva, que permitiría ir de centro a centro. Bueno, también depende de dónde quede la estación de Rosario, pero muchas veces se habla del ferrocarril con nostalgia, y yo trato de insistir en que hay que hablar como con un sentido de futuro, como algo que es posible recuperar, que es necesario recuperar. Se puede decir con razón que toda la red que había en la Argentina, habrá rutas que tal vez hoy no son tan viables como lo fueron en el pasado, pero Buenos Aires-Rosario, digamos, es una de las que es ineludible. Y la otra va a ser Rosario-Córdoba, sin duda, ¿no? Rosario-Córdoba, todo ese eje, también Rosario-Santa Fe, son toda una zona que tiene una altísima circulación y que tiene densidad de pasajeros, que además
no solo para pasajeros, sino también para carga, ¿no? La carga en ferrocarril normalmente debería ser la mitad del costo que la carga en camión. Hay trayectos donde es muy difícil llegar con el ferrocarril porque es muy difuso, pero hay otros que sí se pueden cubrir bien, ¿no? Pero bueno, es cuestión de tener un plan a largo plazo, sostenerlo. Con vos hemos hablado mucho también de tener funcionarios profesionales especializados que tengan continuidad y especialización en lo que hacen, que es un elemento fundamental para que esto tenga éxito. Continuidad y especialización. Andrés, ¿cuál es tu último trabajo? ¿Querés compartirlo, contarnos un poquitito? Bueno, uno de los últimos es una investigación que era sobre Buenos Aires, París y Tokio y cómo se combinan las estrategias de movilidad con las estrategias urbanas y que si bien se puede decir, por supuesto, que hay que ser específico de cada contexto económico y cultural, también se puede decir que algunas de las decisiones que tomamos eh, nos alejan más que nos acercan de un camino de crecimiento y de éxito que tienen otras partes del mundo. Y cuando hablamos de cada una de esas ciudades, hablamos de esas ciudades y los grandes ciudades que forman parte de sus respectivas redes regionales. Así que ese es uno. También viendo el rol clave que tienen las estaciones como nudo de recuperación y de proyectos urbanos, es muy interesante estas que se están terminando ahora o en plena construcción en París, ese es uno. Y después algunos, estuve con las ciudades intermedias del Ecuador en un proyecto del BID junto a una agencia de urbanismo de Viena que se llama Supervin, también asociado a los espacios de movilidad y ahora, bueno, también participando de algunos debates locales, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, todo el eje de la cancha de River, ciudad universitaria, que necesita de una nueva infraestructura y creo que es un buen test para ver si vamos en un sentido que muestran otras grandes ciudades del mundo o queremos insistir con soluciones fracasadas del siglo XX. Andrés, querido, bueno, nos volveremos a encontrar. Creo que el 30 nos vamos a encontrar en Exactamente. Buenos Aires, si Dios quiere, ¿no es cierto? El 30 a las 18 horas. Ha sido un gusto charlar contigo, Andrés, profesor, arquitecto, doctorado, posgrado, no sé, tenés muchísimos laureles. No nos va a alcanzar el programa para presentarte. Ha sido un gusto compartir contigo este momento. Y la seguimos en la próxima, ¿eh? Hasta muy prontito, Muchas Andrés. gracias, Mario. Hasta pronto y un abrazo, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Y de la mano de nuestro operador Nico Urquiza, nos vamos con Kate Jarrett, un pedacito de La Cura, justamente, de Cure.